¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie de sanando el corazón, hacia un corazón sano? ¿Sí o no? Bueno, espero que sí hayan sido bendecidos. Yo he sido bendecido. Aquí vamos a seguir con la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada. Hace parte de una miniserie dentro de la serie. La serie se llama Hacia un corazón sano y estuvimos hablando la semana pasada sobre las semillas de rechazo. ¿Cuántos lo recuerdan? Las semillas de rechazo. ¿Cuántos analizaron en su vida si había semillas de rechazo? Todos tenemos semillas de rechazo en nuestro corazón. Ese no es el problema. El problema es no tratarlas. Al no tratar esas semillas de rechazo, nuestra vida, en algún momento esas semillas dan fruto, y siempre son frutos que nos dañan a nosotros y que dañan a las personas que nos rodean, y que nos impiden esos frutos llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos cosas impresionantes. Dice Jeremías 29:11: tengo planes de bien para ti. Pero esos planes se pueden ver frenados por semillas de rechazo que nosotros no tratemos, y van a dar fruto casi siempre cuando somos adultos o cuando asumimos responsabilidades. Ahí es donde se manifiesta. Entonces la semana pasada hicimos un diagnóstico para que identificáramos si había qué semillas de rechazo había en mi vida, y le pedí al Espíritu Santo que cada uno tuviera esa revelación de cuáles áreas en su vida estaban siendo afectadas. Y hoy vamos a ver cómo ser sanos, la segunda parte. Si usted se vino la semana pasada, no se podía perder bien. Y si usted se perdió ahí está en Facebook el de la semana pasada para que lo repita o para que lo vea por primera vez. Y hoy vamos a hablar cómo ser libres, cómo ser sanos del rechazo. Pero antes quiero que ore conmigo, por favor. Cierre sus ojitos ahí y ayúdeme a orar. Señor Jesús, que yo sea buena tierra en esta mañana para que la semilla que va a ser regada de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, hoy traigo semillas de palabra de Dios para cambiar esas semillas de rechazo que fueron sembradas en nosotros. Así que te pido, Señor, que cada corazón dé mucho fruto y tú permitas que haya sanidad en tus hijos hoy. ¿Por qué? Porque tienes planes de bien para nosotros y no pueden ser frustrados. Por eso en esta mañana, Señor, pedimos que nos des sanidad por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, vimos un diagnóstico sobre esas semillas. Esas semillas son puestas aún antes de nacer en nosotros, desde nuestra niñez, también en nuestra juventud y muchas veces también cuando somos adultos. Y hoy vamos a ver cómo sanar esas heridas de rechazo y cómo recibir esa libertad para que podamos ser y hacer todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero déjeme iniciar con esto. La única forma de lograr libertad es creyendo lo que Dios dice de mí. Esa es la única manera, porque las heridas nos van a estar hablando toda la vida. Digamos, tú presentaste una hoja de vida y la llevaste allá a la empresa y en la empresa te dijeron no nos llames, nosotros te llamamos. Y esa herida de rechazo empieza a hablar a tu oído y decirte: siempre ha sido así, usted no está hecho para buenos planes. ¿Se acuerda que a ustedes de chiquito su papá lo rechazó? Y empieza esas heridas a hablarnos y empezamos nosotros a decir: sí, no, ay, sí, verdad, no, yo no voy a poder nunca lograr ser todo lo que Dios dijo en mi vida, porque nuestras heridas, nuestras semillas de rechazo nos van a estar hablando. Entonces la única forma de poder combatir eso tiene que ser con la verdad de Dios, con la confesión nuestra acerca de la verdad de Dios, lo que Dios nos dice a nosotros, ¿cierto? Entonces no fue que tú llamaste a alguien y no te contestó y a mí nadie me contesta. No, tal vez estaba en el baño, ¿cierto? Pero nuestras heridas nos hablan siempre y nos dicen cosas, y nosotros debemos callar esas voces de esas semillas de rechazo que han sido sembrados en nosotros. Y vienen a decirnos que no podemos, que no encajamos, que porque fuimos rechazados, que porque somos pobres, que porque soy negrito, que porque soy blanquito, en fin. Entonces el enemigo va a usar situaciones del presente para recordarte esas cuestiones de rechazo, esas semillas de rechazo que recibiste en el pasado. Pero hay muchas cosas que hoy voy a decir
porque creo yo que muchas cosas ya las sabemos de lo que voy a hablar hoy. Pero es que no se trata de saberlas, sino de creerlas. Es muy diferente, ¿sí o no? Es diferente la teoría a la práctica. Cuando están en la universidad son 5 años de teoría, un semestre para ir ¿a qué? A poner en práctica todo. Y nada cobra sentido hasta que no ponen en práctica esos 5 años de teoría. Pero esos 5 años de teoría sin práctica no sirven para nada, ¿sí o no? Entonces nosotros somos así. Nosotros sabemos muchas verdades, mucha Biblia. La pregunta en esta mañana es, ¿la creemos? Porque esa es la clave para recibir sanidad. Así que lo que necesito creer para arrancar esas semillas de rechazo que hay en nuestra vida, se trata de creer la verdad de Dios versus la mentira del enemigo. Porque esas semillas de rechazo te están diciendo mentiras todo el tiempo. Y la mentira se contrarresta contra la verdad. Entonces, hoy veremos 6 verdades fundamentales de nuestra fe que si nos apropiamos de ella y las creemos, nos llevará a traer libertad del rechazo. Tremendo, 6 verdades impresionantes. Mira, antes de pasar a eso, yo quiero más o menos hacer una ilustración. Las semillas de rechazo en nuestra vida son como, no sé si ustedes alguna vez se han encontrado con un vendedor cansón. Una vez estaba yo y llegó un tipo a venderme un curso de inglés. Y entonces cometí el error de decirle que me interesaba. Dijo, vengo a traer, ¿y cómo le parece? Entonces dije, no, interesante. Ya lo tuve ahí todos los días visitándome. Todos los días llegaba con su bolso lleno de libros de inglés para venderme su bendito curso de inglés porque yo le dije que me interesaba. Y a veces las semillas de rechazo son como esos vendedores, cansones, insoportables, tercos, testarudos, insistentes. Y sáquelo usted a ver si puede. Así es, las heridas de rechazo que hemos tenido en nuestra vida nos han estado persiguiendo por todos nuestros años. Y si nosotros no somos firmes con ellas, ahí van a seguir siguiéndonos todos los días como ese vendedor que me topé en la vida. Entonces, en mi experiencia personal, las heridas son tercas. Las semillas son tercas para salir, son obstinadas. Tú puedes orar, tú puedes echarlas fuera, ir a encuentros, escuchar esta predicación, ir donde el pastor para que él ore, ayunar, pero si no te apropias de estas verdades, esas semillas no las vamos a poder quitar de encima. Entonces, ¿cuántos están dispuestos hoy a tener esa actitud de decir, no, ya no aguanto más esas heridas de rechazo en mi vida, estoy aburrido con ellas, esta vez sí es en serio? ¿Cierto? Porque nosotros, porque el vendedor no se enoje, le decimos, le paramos 2 horas, le paramos bolas 2 horas allá a su discurso, porque sí son canzones, ¿no? Y así son las heridas de rechazo en nuestra vida. Muy bien, entonces arranquemos con la primera. Esta es básica y me van a decir, ay, pero eso es obvio. ¿Cuál es? La primera verdad que tenemos que apropiarnos, que somos hijos de Dios. ¿Y por qué traigo esto, pastor, si eso es obvio? ¿Realmente es tan obvio? ¿Sabe que no? ¿Sabe que se volvió esto en una frase de cajón de que tanto repetir se perdió sentido? A tal punto que ya se dice, todos somos hijos de Dios. Y la pregunta es esa, ¿todos somos hijos de Dios? Por la Biblia nosotros debemos entender que no todos somos hijos de Dios, que debemos apropiarnos de eso, porque no todo el mundo, o sea, no es tan obvio. No, pero si mi papá va a la iglesia, pues yo he ido a la iglesia desde chiquito. Nuevamente les digo una frase que he repetido mucho, que yo esté en un garaje, eso no me hace un carro, ¿cierto? Que yo esté en la iglesia, que yo me conecte en Facebook, que yo me conecte a oración en casa todos los días, eso no significa que yo sea hijo de Dios. Tienes que ser consciente de cómo yo me vuelvo hijo de Dios. Tú te conviertes en hijo de Dios en algún momento de la vida. Y eso lo debes tener claro. ¿Qué te hace ser un hijo de Dios? Mira, yo soy un hijo de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando entiendo que Jesús murió en la cruz y que pagó en esa cruz. Ese fue el precio que Jesús pagó por mí. Cuando yo acepto esa obra de Jesús en la cruz
y recibo a Jesús y hago un acto de fe, de decirle: Jesús, ahora acepto esa obra como mía, para mí, entonces abro mi corazón a Él y Jesús entra a mi vida, ahí soy hijo de Dios. Desde ahí me convierto en hijo de Dios. Dice Apocalipsis: yo toco a la puerta, si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo como amigo. Es decir, Jesús no está por inercia en nosotros, tenemos que invitarle a que entre a nuestra vida. Mientras no hagamos eso, todavía no somos hijos de Dios. Así lleves 800 años aquí en la iglesia, así toques un instrumento, cantes, muevas el computador, sirvas en la iglesia, si no ha pasado eso en tu vida, no eres hijo de Dios. Y yo quiero que tú hoy te examines. No somos hijos de Dios por hacer cosas cristianas. ¿Qué es cosas cristianas? Leer, escuchar música, ir a la iglesia, orar. Esas son cosas cristianas que las hace todo el mundo. Las puede hacer todo el mundo sin ser hijos de Dios. Es que mira, necesitamos tener esa identidad clara en nuestra vida para poder ser sanos del rechazo. ¿Por qué? Porque Dios, al hacernos sus hijos, de una vez está diciéndonos, Él, como le dijo el Padre a Jesús cuando se bautizó: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese solo hecho ya nos sana mucho, de que tenemos un Padre. Mira, una de las razones más difíciles para que las personas no vean a Dios como Padre tiene que ver muchas veces con el rechazo de sus padres terrenales. Cuando una persona recibió rechazo de su padre terrenal, su papá lo abandonó, o su papá falleció, o su papá lo maltrató, o su papá no le interesó tu vida, como sea, va a ser muy difícil ver a Dios como Padre, porque va a ver a Dios como un abandonador, como un maltratador, como un abusador, como alguien inexistente. Le va a costar. Pero entonces Jesús quiere restaurar como primera medida esa relación entre tú y Él como padre e hijo. Por eso cuando vino Jesús y enseñó la oración modelo, el Padre Nuestro, lo primero que dijo: ustedes deben orar así: Padre nuestro. Si tú no puedes identificar a Dios como tu Padre todavía, si tú en tu corazón realmente no ves a Dios como Padre, todavía no eres hijo. Necesitamos entonces como primera medida ver a Dios como Padre para ser sanados. Dice Tito 3:5: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Eso se llama nacer de nuevo cuando somos hijos de Dios. Y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se viene a vivir en nosotros. Tremendo. Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Abba era una palabra en aramea que significaba como papito. ¿Sí? Jesús vino a hacer algo muy loco porque los judíos, cuando Jesús llegó, no veían a Dios como Padre, sino Dios era un ser supremo, inaccesible, alto y sublime. Ellos tenían mucho respeto, y ver a Dios como Padre era demasiada confianza. Cuando Jesús oraba decía Padre, decía esta palabra Abba. Abba se le decía al papá, como cuando uno va: papi, ¿me regala 2,000 pesos para comprarme un dulce? Algo así, es una palabra de confianza. Y los judíos, no, ¿cómo se le ocurre decirle a Dios Abba? Y Jesús vino a mostrarnos que nuestro Padre Celestial quiere una relación cercana a nosotros. No es un Dios distante, quiere una relación contigo. ¿Cuántos quieren una relación con nuestro Padre Celestial? Entonces el Espíritu Santo en ti te motiva para que tú le digas: Abba, Padre, Padre mío, Padre Celestial. Entonces cuando recibo a Jesús, su Espíritu me acerca al Padre y me adopta. Por eso un adoptado no siempre fue hijo de ellos hasta que fue adoptado, ¿cierto que sí? Cuando se adopta a un niño, él todavía no es hijo. Entonces el Padre viene y lo adopta. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo mora en ti, el Padre te adopta. Entonces a partir de ahí somos hijos. ¿Ya solucionaste ese paso? Yo
Mis hijos tienen una ventaja y una desventaja, la misma que tuve yo. Mis hijos nacieron en cuna cristiana, casi que mejor dicho, de bebés dormían en las sillas de la iglesia. Pero yo siempre le he dicho, ustedes tienen que tener un encuentro personal con Jesús, porque que estén en un garaje no los hace que sean un carro. Examínate a ver si de pronto no eres alguien que te crees hijo de Dios y no lo eres. Si no te sientes hijo de Dios, ve corriendo a los brazos del Padre que te está recibiendo y dile, Señor, yo quiero llamarte Padre, ¿qué hago? Y Él dice, listo, te adopto. Y somos adoptados por Dios. Esto no, realmente no tengo la suficiente inteligencia para expresarte lo grandioso que es esto, pero esto es espectacular y fundamental. Y ruego a Dios por el Espíritu Santo en su vida que se lo revele. Cuando se lo revele, ya acabó mi trabajo. Esto es lo primero. Entonces, para ser sanos del rechazo necesitamos ser hijos de Dios. Y se soluciona facilito si no te sientes hijo de Dios. Lo segundo, este va conectado con el primero. Esta es una verdad que debo creer, que soy ¿qué? Aceptado por Dios. Esto es, nuevamente les digo, parece obvio, pero mire, la mayoría de creyentes cristianos se creen hijos de Dios y ya lo son, pero no se sienten aceptados por Él. No se sienten aceptados por Él. El Señor, déjame decirte de parte de Dios esto con toda la certeza, Dios te acepta. Tal vez los humanos no, porque nosotros vemos a Dios como vemos a las personas, ¿cierto? Entonces como nosotros fallamos, pues las personas nos meten el dedo en la herida y nos dan duro, pero Dios nos acepta. Algunos creen que son hijos, pero no creen que Dios los acepte, no creen que Dios acepte su manera de ser. No creen que Dios acepte sus debilidades. Y esa semilla de rechazo está diciéndole a todo el mundo, sí, Dios es su padre, pero Él no lo acepta a usted. Sí, usted es un creyente y usted va a ser salvo, pero eso usted no va a dar la talla nunca, porque Dios es muy exigente. Y tenemos la perspectiva de que Dios quiere de nosotros perfección. Y al no tener perfección, pues obvio, no somos aceptados por Dios. Ese es nuestro razonamiento y es un razonamiento falso. Es mentira. Déjame decirte, eres aceptado por Dios. Hay que callar esa voz, porque el amor de Dios no solo nos hace hijos, sino también nos hace, como dice la Biblia, aceptos en el amado. Diga conmigo, soy acepto en el amado. ¿Sí ve que le costó? Entonces vuélvalo a decir, soy acepto en el amado. Porque nos cuesta a nosotros reconocer que somos aceptados. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este es Efesios 2:10. Me encanta este versículo porque dice, somos la obra maestra de Dios. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos ¿qué? Las cosas buenas que preparó de antemano. Dios preparó de antemano cosas para que nosotros hiciéramos. Tremendo. Es decir, Dios tenía un plan para mí. ¿Cuántos saben que hay un plan para cada uno de ustedes? Hay un plan. Cuando yo entiendo eso, yo digo, entonces soy aceptado por Dios, porque Dios tiene un plan. Efesios 1:4-10 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Mira, déjame decirte algo, otra verdad impresionante. Tú no fuiste un accidente. De pronto tus papás no te planearon, pero Dios sí te planeó. De pronto los papás te llamaron, casi te ponen error Rodríguez. Pero no eres un error. Para Dios había un plan en tu vida. Aquí lo dice, antes de hacer el mundo, Dios nos amó. Él ya sabía que íbamos a fallar, ¿o no? Mire, yo sé que mis hijos se van a equivocar. En alguna medida se van a equivocar, pero yo he decidido amarlos desde ya. Sabes, Dios sabe que tú te vas a equivocar. Por eso cuando tú te equivocas, uy, no, Dios, esto es imperdonable. ¿Acaso no crees que Dios no lo sabía? ¿No crees que Dios sabía que ibas a meter las patas así? Dios lo sabía. Pero ¿qué hace un padre cuando su hijo se equivoca? Cocotazo. Claro, también la corrección hace parte del amor, por supuesto.
pero Él no te rechaza. El Padre no te rechaza por tus errores. Te corrige, pero no te rechaza. Así que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y el entendimiento. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. ¿Y ustedes saben quién fue Pablo? Pablo fue una persona que mataba a cristianos antes de conocer a Jesús. Y está diciendo: Dios derramó su bondad sobre nosotros. A pesar de que la embarró a lo grande, Pablo, ¿qué hizo? Entendió que Dios lo aceptaba. A nosotros nos cuesta esa parte, mire. A nosotros nos cuesta ser aceptados. Hay personas que dicen: no, pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Hay personas que dicen: no, pastora, yo voy a la iglesia un día que como cuando yo cambie ya mucho, porque es que si voy ahorita, como hay ese pensamiento como que aquí todos somos santitos y que Él viene a ensuciarnos. Y que no conoce la gente de aquí. De pronto sale el ensuciado. Y así es nuestro pensamiento, de que creemos que no vamos a dar la talla. Y eso es cierto, pero sin embargo somos ¿qué? Aceptados por el Padre. Dios nos amó tanto, es rico en gracia, desbordó su bondad. Y Dios no solo nos salvó, sino que también nos aceptó. Y necesitamos vernos así como aceptados. Tienes que verte así. Nuevamente usted mira: pastor, usted no sabe lo que he hecho. Yo no, pero Dios sí, y estás vivo. ¿Qué significa eso? Te aceptó. Ojo, eso no es permiso, eso no es, ¿cómo se llama? Permiso para pecar y hacer lo que querramos. No, porque tampoco es que como Dios me acepta, pues. ¿Qué está diciendo el Señor? Te amo tanto que no te puedo dejar así. Te acepto como estás, pero no te voy a dejar así. Pero te acepto como estás. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Que Él conoce tus pensamientos y aún así te acepta. Conoce tus intenciones y aún así te acepta. Así que somos aceptos en el amado. Y si Dios dice que tú eres su obra maestra y que fuiste hecho para buenas obras, eso debe traer paz a tu corazón. Las semillas de rechazo nos dicen: no estabas en los planes de tu papá. Pero Dios dice, y eso es lo que importa, ojo, porque lo que importa es lo que diga Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Tengo planes para ti. No estabas en los planes de tus papás, pero estabas en los míos. Y mis planes son mejores. El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Tal vez hay aquí o conectados, algunos en Antioquia lo llaman los hijos calavera. El hijo calavera es esa oveja negra, ese chino que es el que no valió darle palo y nunca se corrigió, ¿cierto? Y Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Eso a mí me parece tremendo. Así me desprecie todo el mundo. Jeremías 1:5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Antes de qué? Antes de nacer ya eras aceptado por Dios. Muy bien. ¿Qué es lo primero entonces? ¿Cuál es la primera verdad? Diga conmigo: soy hijo de Dios. Eso tiene que decirlo. Diga lo segundo: ¿soy qué? Aceptado. Soy aceptado. Tienes que creer eso. Muy bien, tercera verdad impresionante para ser sanos del rechazo: el perdón me hace libre. El perdón me hace libre. No voy a profundizar mucho en este punto porque tengo una predicación para esta serie sobre el perdón. Entonces no voy a profundizar mucho sobre el perdón. Vamos a tratar toda una predicación o dos, no lo sé bien, sobre el perdón. Pero el perdón trae libertad. Debes recordar lo que vimos en la primera o segunda
parte de esta serie. El tiempo no sana nada. La sanidad vendrá a través del perdón. Años y años con una herida no se va a sanar solita. Viene como producto del perdón. Y nunca te vas a levantar con ganas de perdonar. ¿O sí? No, pues hoy amanecí con unas ganas de perdonar. A ver, hiéranme. Trátenme mal. Sean groseros, no me paguen. ¿Cierto que no amanecemos con ganas de perdonar? Obvio no. Por eso yo sé que este es un tema en el que muchas veces las personas se trancan. Porque les cuesta perdonar, porque cuando no perdonamos estamos, ojo, porque esto es importante y eso lo veremos en la predicación del perdón. Cuando no perdonamos estamos atados a la persona que no perdonamos. Conocí la historia de una mujer que se divorció del esposo. Obvio, el tipo le fue infiel y la cambió por otra y se fue el sinvergüenza por ahí bien lejos. Años después esa mujer todavía lloraba esa ruptura, ¿cierto? Y claro, tuvieron que divorciarse legalmente y bueno, separan las cosas y lo difícil, lo duro que es una separación. Y años después esa mujer todavía seguía con su dolor en su corazón. Le digo, ¿qué pasó con esa mujer? No había perdonado. Y cuando no perdonaba, tenía en la cama todavía a ese hombre, aunque no estuviera físicamente. Dormía todas las noches con él. La falta de perdón nos hace dormir con el enemigo. Eso es la falta de perdón. Lo llevamos a nuestra cabeza todo el tiempo, pensamos en él todo el tiempo, buscando cómo hacerle daño o recordando todo lo que nos hizo. Y no puedes dormir tranquilo o tranquila cuando no has perdonado. ¿Por qué? Lo tienes ahí al lado tuyo. Y años después esta mujer logró por fin soltar a ese tipo de manera voluntaria. Ojo pues, el perdón es una decisión que tomó, no es un sentimiento sino una decisión. Y ella decidió soltarlo. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Después como de 15 años de haberse separado, dijo, ahora sí me divorcié. Cuando perdonó. Nosotros cuando no perdonamos estamos durmiendo con el enemigo. Ahora el perdón es un acto de fe. Tú lo haces sin sentir ganas y sin ver todavía la emoción sanada, sino que tú dices, suelto. El perdón es soltarle el cuello al ofensor. Eso es el perdón. Cuando tú le sueltas el cuello al que te hizo daño. Porque las heridas de rechazo realmente son personas que nos ofendieron por medio de ese rechazo. Entonces yo veo personas que todavía están lamentando, profesor que un día en público se burló de mí. Ese papá que me gritó frente a las personas, me castigó injustamente. Tienes que soltar al agresor, porque si no vas a dormir toda la vida con el enemigo y no vas a encontrar sanidad en tu corazón. Es un acto de fe, tienes que confiar en Dios, de que Dios te va a quitar esos malos sentimientos, pero tú decides dejar de soltarlo. Ya lo suelto, descanso. Ya, Señor, haz tú con él como quieras, haz la justicia divina sobre él. Y a mí, Señor, ya no me va a interesar más lo que pase con él o con ella. Muchas personas no están dispuestos porque les encanta como la vaca masticar y masticar la herida. ¿Sí? Ya han visto que la vaquita come y traga y luego se acuesta a devolver la comida y a volverla a masticar, y entonces están allá en la ducha pensando en el día que lo maltrataron y planeando venganzas en su mente. No vas a poder ser libre nunca. Necesitas ¿qué? Soltar. Porque si no vas a seguir durmiendo con el enemigo. Marcos 11:25 dice, pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes. Tremendo. Perdonar también es un mandamiento entonces. O sea, es una decisión voluntaria, me trae libertad, pero Dios me dice, si tú quieres mi perdón, tienes que perdonar a las personas. Wow, esto es tremendísimo. Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Y por qué podremos dejar de recibir la gracia de Dios? Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual las trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando no perdonas, la falta de perdón es un veneno que uno se toma pensando en hacerle daño a otro. Esa es la falta de perdón. ¿Quién es el más afectado por no perdonar? Nosotros, porque el otro ¿qué está haciendo? Echando bueno,
viviendo la vida, ni siquiera supo que lo hirió a usted. Y usted lo ve en la calle y el otro feliz, y a usted le da más rabia verle su felicidad. Pero cuando nosotros soltamos, nos damos cuenta que el que realmente fue puesto en libertad fui yo, porque la falta de perdón me oprime. 2 Corintios 2:10 dice: si ustedes perdonan a este hombre, mira que está hablando Pablo de una persona que tal vez los ofendió en la iglesia. Dice: si ustedes perdonan a ese hombre, y yo también lo perdono a alguien que quién sabe qué le hizo, y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, porque para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Es decir, el perdón le quita derecho al diablo. El perdón le quita derecho al diablo de molestarnos. Eso es lo que dijo Pablo. Si nosotros no perdonamos, el diablo va a seguir haciendo aquí su nido. Y por eso no progresamos en la casa, no vemos muchas cosas que echen para adelante, echamos para atrás, no podemos salir de esas benditas deudas, no podemos solucionar nuestra vida emocional bien, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no perdonamos, entonces le damos lugar al enemigo. ¿Por qué se meten ratas en la casa? Y cucarachas. Porque son terribles. ¿Sabe por qué? Porque hay basura. ¿O no? Si hay alimento para ratas, las ratas vienen. ¿Y qué comen las ratas? Basura. ¿Qué comen las cucarachas? Se la pasan en la basura. Pero si yo tengo una casa limpia, no hay comida para esos animales. Por eso no hay cabida para el diablo en nuestra vida si nosotros hemos perdonado. Mientras no perdonemos es como tener basura, y la basura atrae las moscas. ¿Cierto que sí? Atrae las moscas, las cucarachas y las ratas. Entonces, una salida, antes que comprar trampas para ratoncitos y veneno para ratoncitos, hágase un aseo bien espectacular y ahí vuelan. Y ese aseo espiritual es ¿a través de qué? Del perdón. Cuando tú perdonas, estás limpiando tu alma y estás quitándole argumentos al enemigo para tenerte en pobreza o en enfermedad o en problemas relacionales, una vida sin propósito. Tremendo. Así que Satanás se larga cuando perdonamos. Muchos quieren que uno venga y les haga liberaciones. Suéltalo en el nombre de Jesús, ahora fuera. Y sin un corazón perdonador, ahí se mantiene ese bicho. Pero si tú perdonas, no necesito ir a hacerte ninguna cosa. Si tú perdonas, eres libre. Amén. Bueno, ojo pues. Entonces, recordamos los 3 primeros de los 6 que veremos hoy. El primero es, la primera verdad: soy un hijo de Dios. La segunda verdad: soy aceptado por Dios. La tercera: el perdón ¿qué? Me hace libre. Y todo esto lo sabíamos, o sea, yo he hablado, la Biblia nos ha hablado esto hace mucho tiempo, pero tú tienes que creerlo y vivirlo. Cuarta cosa, cuarta verdad espiritual que te va a hacer libre del rechazo: creer y confesar la verdad. Creer y confesar la verdad. Por supuesto, estoy hablando de la Biblia. Mire que son 2 cosas: creer y confesar. Yo la creo, pero ¿qué? La hablo. Conozco muchos creyentes que creen muchas cosas, pero no las confiesan, no dicen nada. Conozco muchos creyentes que saben muchas verdades, pero por su boca no sale ni una. Entonces la clave no solamente está en creer o tener el conocimiento intelectual, que muchos ya lo tenemos. Es más, yo les digo un versículo y ustedes casi que siempre me lo completan porque se lo saben. Pero no se trata de ese conocimiento intelectual. Hay que pedirle al Espíritu Santo que lo baje aquí al corazón para que yo lo crea que es verdad, porque la verdad nos hace libres. Entonces, en todas las verdades que veremos hoy tenemos que poner en práctica esto. Yo debo creer que soy hijo de Dios y debo confesarlo. Yo debo creer que soy aceptado y debo confesarlo. ¿Cuándo lo vas a confesar? Cuando tú llames a alguien y te digan no, y tú qué dices por dentro: soy acepto en el amado, aunque el Señor del trabajo, aunque la vecina, aunque mis hijos me rechacen, con todo el Señor. ¿Cierto? Entonces confesamos la verdad de que somos ¿qué? Aceptados. Tremendo. La tercera, tengo que confesar también el perdón. Debo confesar con mi boca, decir yo perdono, yo lo suelto. Señor, me cuesta, todavía lo veo y me produce agrieras, pero Señor, yo lo perdono.
porque debes creer y confesarlo. Creer y confesar la verdad, confesar que soy hijo de Dios, que soy acepto en el amado, que confesar el perdón a las personas. Yo recuerdo que tuve una vez una dificultad con una mujer, una señora, me hizo la perseguidora la vida imposible en el ambiente laboral. Mejor dicho, por culpa de ella muchas cosas dejé de recibir. Y me hirió tanto que me costaba perdonarla. Y yo lloraba el sufrimiento que tenía con esa señora, que la tenía que ver todos los días en mi trabajo. Todos los días me hacía la vida imposible. Y me amargué. Un día exploté frente a ella. Qué error tan grande cometí. Me costó el trabajo. No aguanté. Y esa raíz de amargura ha hecho tantas raíces que ¡pum! Explotó la bomba. Y vaya que me costó perdonar. Pero tenía yo que llegar a mi casa, doblar de rodillas y decir: Señor, la perdono. Y yo la veía y, como decía ahorita, me daba grieras. Pero yo: Señor, la perdono. Yo la veía a esa señora y a mí me provocaba, ¿verdad? Uy, Dios mío. Y Señor, la perdono. La perdono y la perdono. Y gracias a Dios hoy tengo un corazón libre. La solté, la dejé ir. Pero me amargó la vida mucho tiempo. Y frenó cosas en mi vida. Oye, perdí el trabajo en ese lugar por causa de la amargura que me dejé llenar. ¿Cierto? Tremendo. Así que tengamos cuidado de guardar amargura en nuestro corazón. ¿Y cómo sané? La ilustración era para esto. Empecé a confesar en voz audible: yo la perdono, yo la perdono. Yo la nombraba, yo la perdono. Yo no la sentía aquí que la perdonara. Sí, o sea, todavía no tenía el sentimiento, pero yo la perdono, Al principio me costaba decir la palabra perdono, ¿no? Señor, yo la y ya, con el tiempo: Señor, yo la perdono, Señor, yo la perdono. Y luego, ¿sabe qué? Diciendo: Señor, la amo, oro por ella, la bendigo, Señor, que le vaya bien. Y empezó a haber real perdón en mi vida. Así que necesitamos confesarlo. Mire lo que dice Juan 8:31. Jesús le dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando hablamos de la verdad, ¿a qué nos referimos? A la palabra de Dios. Cuando conocemos esa verdad nos hace libres. Entonces necesitamos mantenernos en la palabra de Dios para callar esas voces en mis heridas emocionales. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Y qué es lo que hacemos? Le decimos a esa herida emocional, a esa semilla, cuando empieza a hablarnos, le decimos: escrito está. ¿Se acuerdan que así fue como Jesús sacó a Satanás de su vida? ¿Cómo le decía Jesús a la tentación? Escrito está. Pero no era decirle la frase escrito está, era decirle la escritura que estaba escrita. Entonces Jesús le decía: mire, esto es lo que dice la Biblia acerca de eso. La Biblia dice esto y esto y esto. Entonces, cuando vengan esos voces de rechazo a tus oídos a decirte: tú no puedes, tú no vale la pena, nadie te quiere, nadie te odia, entonces tú dices: soy acepto en el amado. ¿Cierto? Escrito está, semilla de rechazo. Dios sí me acepta, soy hijo de Dios. No, pero es que esa persona es terrible. Sí, pero yo la he perdonado. ¿Cierto? Entonces confesamos con nuestra boca. El Salmo 37:31 dice: la ley de Dios, o sea, la Biblia, la escritura, esa Biblia que tiene en sus manos, ¿está en dónde? En el corazón. Por eso yo no pongo tanto problema porque tú no traigas Biblia a la iglesia. Yo no tengo problema si no traes Biblia a la iglesia, tranquilo. Lo que pongo problema yo es que usted no la lea en la casa. Eso sí es grave. O sea, ¿qué saca usted con traerla a la iglesia si no la lee en la casa? Si no está aquí en el corazón. O sea, porque tú la traigas a la iglesia no significa que la tengas en el corazón. O sea, te motiva a que la traigas porque es muy chévere. A mí me encanta poderla tener así. Y yo sé que muchos también son así. Pero ¿qué sacan con tenerla física si no entra? Que entre a tu corazón es lo que yo quiero, que tú la leas en tu casa. ¿Por qué? Dice: y sus pies jamás resbalarán. Si hay palabra en tu corazón, tú le estás dando herramientas al Espíritu Santo para que cuando venga esa semilla a hablarte al oído, el Espíritu Santo busque en esa bodega interna y encuentre una palabra y la saque para ti. Dice: pastor, pero es que no me acuerdo en qué versículo. No importa, pero te acuerdas qué palabra era, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios dice? Es que está en Deuteronomio, es que Deuteronomio. No importa, pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor es mi pastor, que nada me faltará. O sea, lo importante es que la tengas en tu corazón. Hay unas personas que le han dado más importancia a las citas que a lo que dice.
No, es lo que dice, lo que tienes que guardar en tu corazón. Y yo les he estado ayudando a través del tiempo de oración en casa todos los días a las 7 de la mañana en Facebook, dando palabra. Y hay muchas personas que han estado conmigo y ahora ya tienen esa bodega con mucha palabra de Dios para cuando vengan esas heridas de rechazo a tu vida, para cuando venga esa falta de perdón, para cuando vengan las personas que te rechazan por ser como eres, entonces viene el Espíritu Santo y tiene de dónde coger. Yo quiero preguntarte hoy, ¿el Espíritu Santo tiene de dónde coger? En las bodegas de tu corazón hay palabra, hay Biblia. Cuando tengo Biblia en mi corazón y le digo al rechazo, escrito está, entonces ¿qué dice la Biblia? Evito resbalar y caer en las trampas del enemigo. La pregunta es, ¿cuánta Biblia hay en tu corazón? ¿Cuánta Biblia hay en tu corazón? La iglesia, venir a la iglesia ayuda. Porque yo sé que durante toda la semana estos textos, esta palabra está retumbando en su corazón, en su mente. Lo que el pastor dijo, ay, lo que el Señor me mostró. Y cuando tú te conectas todos los días en la oración también dices, wow, esto estoy llenando mi bodega. Hay personas que llegan frente a una situación y no saben qué hacer. Entonces el Espíritu Santo arranca para la bodega y eso asustan. Nada. El único versículo que hay por ahí es Jesús lloró, que es el más corto de la Biblia. Ojo pues con eso. Entonces esa es la cuarta cosa. La palabra de Dios, la verdad, debemos confesarla y creerla. Tienes que creer lo que Dios dice de ti. A nosotros nos cuesta, para nosotros es tan fácil creer lo que la gente dice de nosotros. A veces en los comentarios de la iglesia hay gente que se mete a escribir bobadas, basura. ¿Y qué tal que? Ay, no. No, yo creo lo que Dios ha dicho de mí. ¿Cierto? Hay gente que va a decir cosas de ti y te va a doler en el alma, pero tú no tienes que creer lo que la gente dice de ti. Tú tienes que creer lo que Dios dice de ti. Que tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Que eres aceptado por mí. Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Eso es lo que yo tengo que creer de mí y lo tengo que ¿qué? Confesar. Entonces quiero motivarlos a que lo confiesen. Mire, una cosa bonita que de pronto puede ayudarte es empezar a escribir esos textos bíblicos que te han parecido hermosos y ponlos en la casa. Si tú te peinas todos los días frente al espejo, ponte un versículo ahí que hable de Dios, lo que Dios piensa de ti. Si tú estás en la cocina, pon ahí en la nevera, en algún lugar, algún versículo llena de palabra. Con eso vas metiendo palabra a tu vida. ¿Y eso qué va a hacer? Que el Espíritu Santo, cuando venga el enemigo a atacarte y hacerte sentir menospreciado y que no sirves para nada y que eres lo peor del mundo, tú dices, no Señor, Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. Dios de antemano, antes de que yo naciera, antes de que yo llegara a este mundo, Dios ya había pensado en mí. Yo no fui un error de mis padres, no, fue un acierto de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces eso lo tienes que aprender a confesar. Que tus hijos te digan, no mamá, usted sí no va a aprender nunca. Y que no es que usted decir, no Señor, la Biblia dice esto de mí. Que tus papás te digan, bueno, para nada. Usted dice, no Señor, pero no se lo dice a ellos porque está de mal genio. Usted va y lo dice en secreto y dice, Señor, yo creo lo que tú me dices. Mi mamá lo dijo con rabia, mi mamá lo dijo una reacción. Eso no es cierto, la verdad tuya es esta. Que un profesor te rechazó en el colegio y te dice, usted no sirve para esto, usted, en fin, usted dice, mi profesor lo dijo porque estaba con rabia, de mal genio, lo perdono, pero Señor, tú dices esto de mí. Porque recuerden que las semillas de rechazo son tercas como ese vendedor de cursos de inglés y no se quieren ir, pero entonces la palabra ¿qué hace? Los vuela. Después de que Jesús lo tentó, después de que Jesús fue tentado por el Satanás, cuando Jesús ¿con qué lo sacó volando? Con la palabra del Señor. Aunque ojo, porque cuando terminó la tentación dice que Satanás lo dejó por un tiempo. O sea que va a venir otra vez. Entonces tienes que estar fortalecido con palabra de Dios en tu corazón. Porque cuando tengo Biblia en mi corazón y la pronuncio, no voy a caer. La quinta cosa, ya estamos terminando. La quinta verdad, tengo poder en el Espíritu Santo. O sea, entiende que la sanidad no es una obra de tu esfuerzo. No es una obra de tu esfuerzo porque no nos podemos sanar a nosotros, ¿cierto? Es una obra que solo puede ser realizada en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús en Lucas 24:49, ahora voy a enviarles
lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean ¿qué? Revestidos de poder de lo alto. Es decir, no vayan a hacer toda la misión que yo les mandé a hacer todavía hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no van a poder hacerlo. Y lo mismo el Señor te está diciendo hoy: tú quieres ser sano, no vas a poder ser a punta de medicamentos o psiquiatras o psicólogos. No tengo nada malo contra ellos, ojo pues, porque la psicología y la psiquiatría por supuesto que son herramientas muy buenas, pero ninguno de ellos tiene los repuestos originales. Solo Dios tiene los repuestos originales de nosotros, para que tengamos una sanidad de nuestra alma. Pero entonces eso solo va a ser en el poder de su Espíritu Santo. Dijo Jesús: me voy, les conviene que me vaya, porque les voy a dejar ¿qué? Al Espíritu Santo, un consolador que les ayudará, que les recordará todas las cosas y que les dará poder de lo alto, para poder llegar a cubrir, a suplir todas las necesidades. Tú necesitas poder de lo alto para creer que eres aceptado, ¿sí o no? Tú necesitas poder de lo alto para perdonar. Mira, para perdonar tú no vas a poderlo hacer en tus propias fuerzas. Le toca decirle: Señor, dame de ese perdón que me diste a mí, para perdonarme todas mis ofensas hacia ti. Dame de ese perdón para dárselo a mi esposa, a mi ex esposo, a mi vecino, al que sea. Dame de ese perdón. No siento perdonarlo, Señor. Por mí yo no lo perdonaría. Pero Señor, si tú me das fuerza y me llenas de tu Espíritu Santo, así sí lo podré hacer. ¿Cierto? Una de las cosas que más cuando se trata del perdón, las personas dicen: pastor, es que es muy difícil perdonar a una persona después de lo que ha pasado. ¿Cierto? Es muy difícil perdonarla. Y yo le digo: es cierto, pero en el poder del Espíritu Santo todo es posible para Dios. Todo es posible para el Señor. Así que en el Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. No es con prácticas de positivismo, pararme al espejo y decirme: yo soy bueno, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. No es ese pensamiento positivo de este tiempo que estamos viviendo, un montón de libros de autoayuda y de cursos de autoayuda donde tú te tienes que parar al espejo y decir: yo soy bonito, yo soy bueno, yo soy el mejor. Eso no sirve para nada. Eso es en tus fuerzas. Es en el poder del Espíritu Santo que lo puedes lograr. Juan 14:26 dice: pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Qué les va a recordar? La palabra que metimos aquí. ¿Cierto? Entonces nos llenamos de palabra y el Espíritu Santo viene y nos la recuerda. Entonces cuando vamos a vivir la vida, pues obviamente vamos a ser sanados. Pero tú necesitas tener Biblia en esa bodega, porque si no el Espíritu Santo llega y se devuelve otra vez. Así que si tu bodega está vacía de Biblia, así vengas aquí, así acudas a un encuentro, así escuches la predicación online, no vas a poder ser sano, porque no le estás dando con qué trabajar al Espíritu Santo. Bien, y la sexta cosa, para ser sanos en nuestra alma, la sexta verdad que debemos tener por cierta: el enemigo, mi enemigo, está vencido. Esas heridas de rechazo son puertas donde el enemigo se ha metido. Pero ese enemigo no es invencible, es más, ya fue vencido. Algunos han calificado la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, como dos iguales. ¿No han visto ustedes un símbolo, el símbolo del yin yang? No sé si lo han visto. Es un símbolo de esas artes marciales orientales, que es como una comita negra y por debajo una comita blanca. Es la mitad blanco y la mitad negra, y la comita negra tiene un punto blanco y la comita blanca tiene un punto negro. Entonces ese yin yang hace referencia a la lucha ancestral entre el bien y el mal, que están en igualdad de condiciones, que la mitad es malo y la mitad es buena, que lo malo tiene algo de bueno y que lo bueno tiene algo de malo. Eso es lo que simboliza el yin yang. Déjame decirte, eso es mentira, porque han tratado de meternos a Jesús al mismo nivel de Satanás. No, señores, Jesús está aquí y Satanás está, es que no alcanzó a bajar la mano más. Satanás está bien abajo. ¿Dónde dice la Biblia que está el diablo? Eso es en el piso, bajo nuestros pies.
que fue derrotado en la cruz por Jesús. Eso es lo que dice la Biblia acerca de Satanás. Pero muchos o se han dejado comer el cuento de lo que dice el diablo. ¿Qué dice el diablo? Que él es igual que Dios y que tiene el mismo poder que Dios. Eso es mentira. Satanás no tiene el mismo poder que Dios. Satanás ya fue derrotado. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hay un cuarto oscuro, ese cuarto de San Alejo donde guardamos chécheres que ni bombillo hay, y está negro, y entramos a ese lugar, ¿qué se necesita para ver? Un fosforito así de chiquito. Cuando tú prendes un fosforito, se alumbra todo. Así que la oscuridad no es más fuerte que la luz. Un poquito de luz es suficiente porque es más poderosa que toda la oscuridad del mundo. Así que si estás diciendo, yo soy un caso imposible, no, es que yo ya no puedo ser sano, yo estoy muy herido, es que yo ya no tengo solución, eso es mentira. Esa es otra mentira que el diablo está tratando de meter a tus orejas. No hay caso imposible para Dios. Tú no eres un caso perdido para Dios. Yo he visto tantos testimonios de tantas personas que han cambiado, que son terriblemente malas. El mismo Pablo era un matador de cristianos y luego se convirtió a Jesús y se convirtió en el hombre que escribió casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Efesios, Romanos, Colosenses, Corintios, Timoteo, Tito, Filemón, todos eso lo escribió Pablo. Qué transformación tan tremenda. Para mí Pablo es una inspiración. Yo digo, si Dios cambió a Pablo, puede conmigo o no. Contigo puede, así que no eres un caso imposible. Tu enemigo fue derrotado. Mire lo que dice Romanos 8:37. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es ¿qué? Absoluta, por medio de Cristo, quien nos amó. Yo sé que tienes luchas difíciles y estás un poco desmoralizado. Yo lo sé, a veces caemos en ese pensamiento de que ya lo he intentado todo y que no sé si... Ojo, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, está hablando de nosotros, ellos lo vencieron, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces hay creyentes que después de ser creyentes siguieron allá, no entendieron que fueron trasladados al reino de su Hijo amado. Todavía siguen viviendo en el reino de la oscuridad. Muchos siguen en el territorio del rechazo sin darse cuenta que ya fueron trasladados a la luz. No, pero es que pastor, yo sé que lo que usted está diciendo es verdad, pero eso como que para mí no aplica. ¿Te crees muy especial o qué? O sea, que es tan difícil pues que Dios no va a poder contigo. Y todavía seguimos viviendo en ese territorio cuando Dios, la palabra nos dice que ya nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces también es algo que tienes que creerlo. Tienes que creer que ya fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Aunque todavía veas cosas ahí, pero Dios ya está orando en ti. Aunque todavía sientas cosas, pero tú ya tienes que entender por fe que ya estás en el territorio de su Hijo amado. A veces Satanás quiere hacernos decir, ¿usted qué territorio? ¿Acaso no estuvo esta semana pues por ahí que se le saltó la piedra y dijo 2 o 3 palabrotas? Pero entonces usted dice, sí, pero ¿sabes qué? Me equivoqué. Dios me acepta y ¿sabes qué? Ahora estoy en el territorio de su Hijo amado. Yo quiero, para terminar, que pienses, ¿desde qué territorio estás viviendo ahora? ¿Del territorio del rechazo? ¿Todavía sigue hablando con rechazo? ¿Todavía sigue viviendo por una vida de falta de aceptación, de temor, de miedo, de inseguridad? ¿O ya has empezado a vivir por fe, que eres aceptado por el amado? Quiero terminar con un texto que es muy sanador. Se los voy a leer, es un capítulo que está en el Antiguo Testamento y que yo creo que habla acerca de nosotros. Está en Ezequiel capítulo 16, desde el 3, ahí dice 13, 14, pero es desde el 3 hasta el 14. Dice Dios, escuchen esto, el solo leer es sanador. Dale este mensaje de parte del Señor soberano.
No eres más que una cananea. Antes, para poder entender, Dios está haciendo una metáfora del pueblo de Israel. Está haciendo una metáfora del pueblo de Israel. Y por supuesto es una metáfora de nosotros. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eras más que una cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando, indefensa en tu propia sangre. Mientras estaba allí tirada, dije: vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, y un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Amén. Hermoso, ¿sí o no? Así éramos nosotros, tal vez rechazados, abandonados, despreciados por nuestra piel, por nuestra economía o por nuestra forma de ser. Tal vez nadie comprende tu forma de ser, pero Dios dice: yo te recogí, te limpié, te di nuevas vestiduras. Esta es la obra que Dios ha hecho con nosotros. Por eso somos ahora aceptos en el amado. Póngase de pie, por favor, y oremos.